19 personas, incluyéndome, en el aula. Como les decía, 14 de febrero, Día de la Amistad. Deseo que la estén pasando bien y que continúen pasando bien su día. Vamos a continuar con el punto que quedamos en la reunión anterior del día martes. Fuentes del derecho internacional. ¿Qué manda? Ahora dijo que iba a pasar a las fuentes del derecho internacional. No, todavía no llegamos ahí. Primero vamos a llevar el orden, no solo del programa, sino que también de los libros, para que ustedes también no se pierdan en su contenido. Y vamos a concluir lo que habíamos visto como ciencias que han desarrollado el derecho internacional público, según el doctor Larios, según el doctor Luis Alberto Padilla, ciencias auxiliares del derecho internacional. El doctor Larios hace una división muy didáctica con relación a estas ciencias que han contribuido en todo momento a ir nutriendo el derecho internacional y, por qué no decirlo, sus fuentes también. En la reunión, él hace referencia a dos ciencias o a dos, podríamos decir, compartimientos de ciencias, solo que una dice son ciencias jurídicas, dentro de las cuales vimos el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho financiero, derecho mercantil, derecho penal, hablamos de derecho penal y del derecho civil con relación a la persona, con relación a sus derechos. Persona individual, personas jurídicas que también tienen un rol importante dentro del marco del derecho internacional público. ¿A través de qué? Puede ser a través de las ONG, organizaciones no gubernamentales, pero también con relación a las organizaciones intergubernamentales que van siendo creadas por las propias organismos y entes internacionales, pero que dentro de las mismas quienes hacen o le dan el dinamismo que las mismas necesitan y llevan la voluntad de los estados y el consenso de los mismos a través de los procesos de debate y de negociación, son las personas individuales. Entonces, por eso el derecho civil es importante dentro del, como una disciplina jurídica o como una ciencia del derecho, que también tiene su impacto en el derecho internacional. Hablamos entonces de las ciencias que no son jurídicas, o sea, de las ciencias sociales que sirven también de sustento en cuanto a una serie de elementos, argumentos, definiciones, conceptos, categorías que vienen a hacer que el derecho internacional público se valga de ellas en momentos determinados para poder entender algunas de las situaciones que se dan dentro del mundo interconectado, dentro del mundo internacional, dentro del exterior de los estados.
Y esas ciencias son, en principio, la historia, que es podríamos decir, una ciencia que nos da el conocimiento que, a través del cual vamos a ir adentrándonos en los antecedentes que han ocurrido, que han acaecido dentro dentro del devenir histórico del aparecimiento, del desarrollo del hombre mismo, pero también en ese proceso individualista también visto dentro del marco gregario dentro del cual está inmerso, y entonces hablamos de los grupos humanos que se van a través de una acción, de una actitud nómada inherente a esa persona, a ese hombre mismo, se van congregando hasta el punto que en un momento dado llegan a congregarse en una forma orgánica tan sofisticada que llegan a crear estados. Y por eso la historia es la que nos va contando cada uno de esos pasos, cada acontecer de los hechos mismos del hombre, de las sociedades, de los grupos humanos. Dice el doctor que la historia que nos muestra el desarrollo de las diferentes instituciones del derecho, el contexto natural en que las mismas aparecieron. Es decir, tenemos que conocer todos esos datos, todos esos fenómenos, todos esos hechos que permitieron al derecho internacional como un deóntico jurídico, podríamos decir, ser lo que hoy es. Entonces la historia juega un rol bastante importante en ese sentido. Luego también el doctor hace referencia como otra ciencia importante que permite ubicar a los grupos humanos dentro de su aspecto geográfico y de las decisiones que se van tomando, nos hace referencia a la geopolítica, que dice que ha favorecido la aparición de determinadas tendencias jurídicas y políticas. Esa es la geopolítica, que algunos otros actores dicen que estudia la vida y la historia de los pueblos, dice, en relación con el territorio, es decir, por eso es geopolítica, geo que se refiere a tierra. Podríamos hablar también de geografía de los territorios o de los lugares dentro de los cuales están ubicadas esos diferentes estados, y por eso les hablaba de todo el planeta, pero este planeta dividido como que fuera un pastel en diferentes secciones o continentes, como adecuadamente se les denomina, y que está dividido
en 5 y cada estado estará ubicado en un continente determinado, así como nosotros, como guatemaltecos, ¿en qué continente estamos ubicados? Les pregunto. Continente americano. Americano, licenciado. Somos americanos, pero dentro de este continente americano, ¿a qué región pertenecemos de esas 3 Américas? Centroamérica. Centroamérica. Al centro de la América, o sea que somos centroamericanos, que en un momento determinado formamos una federación de estados, pero que con el tiempo se disolvió. Entonces, estamos formando parte de un istmo centroamericano. Estamos en el centro, no somos del norte ni somos del sur, pero somos americanos y somos del centro de América. También tenemos como otro importante, otra ciencia importante, la de las relaciones internacionales. Quizás sea una de las fundamentales, toda vez que es a través de las conexiones, a través de las mismas acercamientos que se dan dentro de los estados, que se van produciendo esas relaciones humanas, esas relaciones internacionales que como parte de toda una ciencia también le da los insumos de conocimiento de esas diferentes relaciones que se dan dentro de ese marco del derecho internacional. Es decir, los estados mantienen relaciones entre sí, relaciones de amistad, relaciones de cooperación, relaciones de igualdad, de relaciones de respeto entre uno y otro, y de ahí derivarán una serie de elementos, de conceptos, de acciones que son importantes también y que impactan o que tienen alguna influencia hacia el seno del derecho internacional. La ciencia política como la ciencia que nos da las directrices del quehacer de los estados con relación a ese mundo, el mundo exterior que los dentro del cual forman parte y que tiene que dar orientaciones y direcciones hacia posturas a asumir en esos marcos internacionales. La sociología, dice el doctor, que es una ciencia que nos fundamenta la idea de que los sujetos últimos y destinatarios del derecho internacional público son los individuos y son las sociedades. Hablábamos de la persona humana, de la persona individual, capaz, investida de ser el sujeto de los derechos y de las obligaciones, pero que como tal no puede mantenerse individualizada, sino que es necesario o es parte de su naturaleza misma el hecho de interrelacionarse con otras personas para crear grupos y, por supuesto, sociedades. Entonces, la sociología pues, nos va a ir dando por ahí todos esos, las informaciones que van siendo parte de esta ciencia específica como una ciencia, como parte de las ciencias sociales. Y son los diferentes autores
los que van estudiando cada uno de los fenómenos individuales, sociales y de los hechos que van acaeciendo y los van fundamentando de manera científica para dar respuestas adecuadas a conflictos que puedan surgir dentro del seno de esas mismas sociedades y que pueden impactar también en el derecho internacional. La economía, dice, nos muestra los fundamentos del cambio de los polos de poder que influyen en el derecho internacional público y los criterios últimos de los mismos. Habla de polos de poder, es decir, de los diferentes países desarrollados que van marcando pautas con relación a los efectos económicos que van teniendo sus propias economías. Entonces, de acuerdo a eso, son esas ciencias sociales las que van nutriendo también al derecho internacional en su desarrollo. Lo van marcando, lo van impactando también. Tenemos entonces ciencias auxiliares, dice el doctor, y él las trata de manera, no de forma individualizada cada una, de forma marcando puntos generales que dan nociones sobre las mismas, sino que él dice se vale de un conjunto de ciencias sociales que servirán para darle soporte al conocimiento del derecho internacional público. Hablamos de otro punto, como es la evolución histórica del derecho internacional público. Así lo define el doctor Carlos Larios Ochaita, y de la misma forma también el concepto del doctor se queda en cuanto a la evolución histórica, pero el doctor Luis Alberto Padilla nos hace referencia a la evolución del derecho internacional a través de los grandes hitos históricos. Pero ¿por qué hace referencia él a esta, o por qué le da esa denominación a este punto que a través del cual nos dan una serie de informaciones para ir entendiendo de dónde parte este derecho internacional, cuándo nace, cuándo surge, cómo se origina? Entonces, él hace referencia a una serie de acontecimientos que sufrieron las sociedades, que sufrieron los pueblos, que sufrieron los grupos políticos, que dan que nos dan idea de por qué nuestro derecho internacional actual ha llegado a este punto. Entonces, de acuerdo a eso, el doctor Luis Alberto Padilla hace referencia a este punto que está contenido en la página 19 a la página 40 inclusive. Son 20 hojas, pero importante
porque dentro de estos diferentes hitos a que él hace referencia o a que alude en este punto de su trabajo, nos actualiza en cuanto a puntos importantes como son o como lo es la guerra de Ucrania de febrero del año del 2022, y de ahí vamos a ir viendo cada uno de los puntos. También, sí, fundamentalmente eso. Entonces, vamos con el doctor Larios en la página 29. Iniciamos y el doctor Larios hace referencia a la existencia de dos escuelas que tratan de explicar de dónde surge el origen del derecho internacional público. Dice que de una parte están todos aquellos que explican que el derecho internacional público tiene su presencia, sus orígenes, también dentro de las sociedades antiguas, dentro de esos conglomerados humanos que se desarrollaron grandemente como hasta la actualidad, a manera de ser una o parte ya de la primera potencia económica como es la China, que en su momento también tuvo alguna evolución en su desarrollo económico, en su desarrollo cultural, y que la ha llevado a ser lo que en la actualidad es. Pero ellos dicen que el derecho internacional en los orígenes también de estas sociedades milenarias también ya existía, como existía con los fenicios, como existía con los egipcios, con los persas, ahora Irán y ahora Irán, los iraníes, como potencias actuales o como potencias en ascendencia, potencias económicas, potencias militares del planeta Tierra, podríamos decir, del mundo. Entonces, dice que esta escuela considera que el derecho internacional ya existía en las viejas sociedades o en las antiguas sociedades. Sin embargo, dice el doctor, existe otra posición, que es la que él asume, que determina que el derecho internacional público, dice, surge con la modernidad. Surge a partir de 1648 con la paz de Westfalia, que es un hito es uno de los hitos importantes a los que se hace referencia el doctor Padilla, y que dice se explica porque es a partir de ese entonces cuando ya empiezan a surgir los estados-nación y el reconocimiento de uno del principio de soberanía como
como uno de los principios fundamentales, dice, de la existencia del Estado. Para poder entonces, dice, hablar de derecho internacional, tendríamos que hablar de uno de los sujetos protagónicos, principales, importantes del derecho internacional, como es como son los estados. Y dice que surge a partir de ese tiempo porque es en ese momento en donde ya se empieza a visualizar la conformación de los diferentes estados, fundamentalmente en Europa, y que también tiene cierto impacto con la expedición de Colón, que por equivocación llegó a estos territorios en donde existían sociedades también organizadas y pueblos originarios. Entonces, él dice que ese hecho del descubrimiento, según los europeos, de América también le viene a dar un plus, le viene a dar un elemento positivo de importancia a la formación también de los estados de estados-nación que se fueron formando en Europa. Y por eso dice que todo eso está basado en el concepto de soberanía nacional, estableció el principio de integridad territorial como el fundamento de la existencia del Estado. Es decir, tenía que partir de un territorio debidamente delimitado dentro del cual se pudiera hacer el reclamo del principio de soberanía y que ese Estado como tal fuera reconocido por los demás Estados-nación y con ello establecer una especie de relaciones sustentadas en principios de carácter también, o más bien entrelazados y estrechados por medio de actos diplomáticos o de acción de la diplomacia internacional que permitiera poder llevar la voluntad del conocimiento de un Estado hacia determinados grupos que se fueron conformando con posterioridad. Y entonces hace referencia el doctor a la paz de Westfalia, de Osnabrück y Münster en Alemania, firmado el 15 de mayo y 24 de octubre de 1648, que puso fin a la guerra de los 30 años y se logró a través también de en este tratado de paz, el primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en la Europa central. Vemos entonces que este hito, que tiene un impacto hacia adelante, marca en primer lugar un fenómeno y un anhelado hecho y acontecer y principio de todos los pueblos y de todas las naciones, que se refiere al Estado como un factor importante
desarrollo dentro de los estados y entre los estados. Entonces tenemos allí un elemento de paz que se da a través de la paz de Westfalia. Pone, fíjense ustedes, fin a una guerra de 30 años que se venía dando dentro de algunos principados, podríamos decir, algunos reinados, algunas asociaciones o de estados o de agrupaciones que ya existían y que era necesario ponerle fin para, con esa finalidad, avanzar hacia la paz. Y eso marca un punto importante para decir que se produce también un inicio del derecho internacional público. El doctor Padilla dice que él considera que el derecho internacional no se produce, ni nace, ni surge en la antigüedad, tomando en consideración que aún no estaba la presencia de los estados y que como resultado de ello, el mismo hecho, la misma génesis del derecho internacional se va a producir con la paz de Westfalia. Y así nos lo establece en su página 23, dice paz de Westfalia 1648. Dice, si lo deseamos aquí es examinar, lo que deseamos aquí es examinar el origen histórico del derecho internacional, es necesario, dice, precisar que se remonta al siglo XVII con la muy conocida frase de Hugo Grocio que se refiere al pacta sunt servanda. Este es un principio del derecho internacional, del derecho de los tratados, en el cual cuya traducción podríamos decir que los pactos se cumplen o los pactos deben de cumplirse toda vez que el derecho internacional tiene fundamentos vinculantes. Dice, debe tenerse claro que en la evolución histórica del derecho internacional, los tratados de paz son fundamentales y es por ello que los hitos históricos que presentamos son la paz de Westfalia, los hitos históricos que él presenta. Paz de Westfalia, ¿de dónde parte? 1648, octubre 1648. La paz de Viena, que es la que establece un principio fundamental al que hace referencia el doctor, que es el principio de realidad, que se traduce también en el equilibrio o el equilibrio de poderes que se sustenta en las Fuerzas Armadas de todos los estados. Entonces, hablamos de la paz de Viena, luego como un hito importante de la paz de Versalles, ese tratado que se suscribe en el año 1918 para ponerle fin a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, como le denominan,
y que se lleva a cabo, en principio se suscribe como un armisticio entre Alemania, Francia, pero luego se llega a suscribir la misma en el Palacio de Versalles, donde anteriormente también se había suscrito otros tratados de paz. Y por último, él hace referencia como un hito importante a la paz de San Francisco. Dice que estos tratados o la paz termina cuando se inician movimientos para afectarla y desencadenar la guerra. Paz de Westfalia. Dice, en todo caso, dice, lo que debe recordarse es la importancia del Tratado de Paz que puso fin a la Guerra de los 30 años, o Paz de Westfalia, firmado en 1648 en esa región alemana, Westfalia, porque de la famosa regla grociana, de lo que habló anteriormente, el Pacta Sunt Servanda, ya menciona por la idea que la mejor forma de conservar la paz es respetando los tratados y que las diversas naciones-estado suscriban para mantener el orden y la coexistencia pacífica entre ellos. Dice, esa es la verdadera fecha del nacimiento del derecho internacional, el derecho internaciones, dice él, o internacional, ya que por primera vez llegó a la conclusión que respetando lo acordado en el Tratado de Paz de Westfalia, fundamentalmente que los súbditos de cada reino seguirían la religión de su monarca, de manera que si los reyes de Francia o Austria eran católicos, los habitantes de esos reinos seguirían siendo también católicos. Lo importante de este hecho es que existe un acercamiento, un consenso que se produce al finalizar regularmente las guerras y se produce entre ganadores y perdedores o perdedores y ganadores, quienes firman y llegan al convencimiento que es necesario firmar la paz más allá de querer continuar con una guerra que no los lleva más que al deterioro y a la pérdida, tanto pérdidas humanas como también materiales y al subdesarrollo mismo de los estados. Entonces, esta paz es importante porque la paz de Westfalia, porque marca también el reconocimiento a la integridad territorial, que será el fundamento de los estados. Fundamento de la existencia de los estados que se basan en un concepto, y el concepto fundamental es el concepto de soberanía, que ya empezamos a perfilar como principios, como postulados del derecho internacional. Otro hito al que hace referencia el doctor Padilla es la paz de Viena. Dice, como recordamos, dice las negociaciones se firmó. Vamos a ver. Debe aceptarse, dice, en buena medida que el Tratado de Paz de Westfalia funcionó bastante bien,
por lo menos hasta la Revolución Francesa de 1789, y dice las posteriores guerras desencadenadas por la Francia de Napoleón Bonaparte, las cuales terminaron en 1815 con la derrota del emperador francés, por los ejércitos coaligados de Inglaterra, Austria y Prusia, que era la Triple Alianza. Dice bajo el mando del duque de Wellington, en la localidad de Waterloo, en el actual Reino de Bélgica. Dice, como recordamos, en dichas negociaciones se estableció, eso es lo importante, ese es el elemento sustancial y principal de esta paz de Westfalia. Dice que se estableció el llamado Concierto de Europa, es decir, un consenso que existió dentro de todos los estados europeos, que se denominó el principio realista de equilibrio de poderes, que de acuerdo con el paradigma realista, dice, de las relaciones internacionales debería de contribuir de manera complementaria al Tratado de Paz firmado en Viena ese mismo año. Este equilibrio de poderes, que fundamentaba el principio de la realidad, estaba basado en las Fuerzas Armadas de los diferentes estados que imponía la necesidad de la paz, de hacer efectiva y aplicable esa realidad de paz de todas las naciones, pero mantenida a través de ¿qué? De la prevención por medio de la existencia de las Fuerzas Armadas, que en conjunto podían someter a uno de los estados agresores a efecto de que se evitara la guerra. Dice el doctor que se dice que el concierto o concertación europea establecida por la Paz de Viena finalizó como consecuencia de la guerra de Crimea, esto es importante, en la cual Rusia, a pesar de permanecer en la llamada Santa Alianza, fue derrotada por los franceses e ingleses sin recibir el apoyo de sus aliados austriacos y prusianos. Se quedó Rusia con eso, que no tuvo apoyo de sus aliados. Entonces, para resumir, la paz de Viena es la que impone el principio realista, que se traduce en el equilibrio de poderes que descansan en las Fuerzas Armadas de las diversas naciones, para decir un concepto. Luego, otro hito para el doctor importante es el de la Paz de Versalles. La paz, vamos a decir, la paz suscrita en el Palacio de Versalles, que puso fin a la guerra, a la Gran Guerra, que se denomina Primera Guerra Mundial, y que da lugar a este Tratado de Paz de Versalles, y que además de establecer la paz, funda la Sociedad de Naciones, cuyo espíritu principal era la preservación de la paz y la aglutinación de todos los estados
pero sin embargo no admitió dentro de su seno a los perdedores, ni tampoco admitió a Rusia, y los Estados Unidos tampoco quisieron formar parte de este organismo internacional para la paz, para la cooperación internacional. Y entonces, ese fue la falencia que tuvo esta sociedad de naciones, que le impidió poder tomar decisiones en consenso para evitar llegar a lo que se llegó con posterioridad, que fue el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, en el cual vemos una Alemania poderosa, con una posición ideológica fuerte, que invadió una serie de países del este de Europa, que afectó también o invadió la Unión Soviética. Y bueno, que se conocieron en esa guerra, en particular los crímenes más atroces que la sociedad, que la humanidad misma haya vivido. Y esta Segunda Guerra Mundial culmina con otra organización universal, mundial, que establece la paz y que se conoce como la Carta de San Francisco, o la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que se da con respecto a la paz de San Francisco. La paz de San Francisco se le denomina así porque en la conferencia de San Francisco del 26 de junio de 1945 se firma se entra a conocer la fundación de la Organización de Naciones Unidas, la cual se firma el 24 de octubre de ese mismo año. Y entonces, a partir de ahí, inicia otro ciclo, podríamos decir, otras acciones que se encaminan a crear conflicto y contradicciones dentro de las sociedades, en este caso la Unión Soviética y los Estados Unidos, que conforman dos polos de poder. Y a partir de ahí inicia entonces también lo que se denomina, a pesar de que ya existe una Organización de las Naciones Unidas, en la cual tienen ciertos privilegios las naciones vencedoras, que tienen el derecho a
al veto, el derecho a oponerse a determinadas resoluciones que se produzcan a nivel del Consejo de Seguridad, y estas naciones serían las que formaban como parte de los aliados, que era la Unión Soviética, hoy en la actualidad la Federación Rusa, la China, que en su actualidad es la China continental. Luego tenemos la Francia, Estados Unidos y el Reino Unido de Inglaterra. Como parte de las sociedades vencidas, de las sociedades vencedoras, pero que sin embargo se llegó a producir lo que se denomina la Guerra Fría, que no es propiamente una guerra de enfrentamiento bélico con posicionamientos de hombres en determinados territorios, sino que es una serie de acciones que van dirigidos a afectar la economía, que van dirigidos a afectar el avance tecnológico, que van dirigidos a afectar la psiquis de las personas a través de diversas acciones y de diversos actos que también pueden ser actos de bloqueo, actos de terror que podrían darse en contra del avance de otras naciones. Entonces tenemos que después de la firma de la paz, después de 1945, inicia también un avance de acciones que van encaminados a establecer una guerra fría, porque trata de neutralizar las relaciones entre las posiciones o los polos de poder mundial de boicoteo que afectan a toda la humanidad también. Y esta va a tener su fin con la desintegración misma de la Unión Soviética, y que ello disuelve también esa bipolaridad, ese equilibrio que se mantenía con relación a las acciones de uno y otro, y que irrumpe en el que, estando ya un solo poder, se produce lo que se denomina el unilateralismo y la imposición de políticas, la imposición de acciones por parte de los grupos de poder del Occidente mismo, que es lo que vimos nosotros con la imposición de las corrientes neoliberales, que hacen efectivas una serie de actos que se producen como resultado de lo que se denominó el consenso de Washington. Se produce también como un hito importante del derrumbamiento y desintegración de esta Unión Soviética, la unificación de las Alemanias y el derrumbamiento del muro de Berlín. Como hitos importantes también que van marcando
pautas para otras situaciones que se producen dentro de ese derecho internacional público. Les voy a pedir que dentro de todo que para los efectos de la mayor información, leamos de la página 19 a la 40 del libro del doctor Gómez Padilla, del doctor Luis Alberto Padilla. Veamos entonces el doctor Carlos Larios, le da tratamiento a este punto de la página 29 a la página 34. Él se queda en las guerras mundiales y no le da tratamiento a las situaciones que se dieron con posterioridad hasta llegar a nuestros días. Veamos otro punto entonces, que es el derecho, los conflictos o las ideas que existen en cuanto a que si existe conflicto entre un derecho interno o un derecho internacional, que si son dos formas del derecho diferentes, o que si cada uno de estos derechos pueden coexistir dentro, tanto a nivel interno como a nivel exterior, dentro del marco del derecho internacional. Voy a la página 35. La mayoría de ustedes tienen este libro. Pregunto. Sí, licenciado. Sí, la mayoría tiene. Muy bien. No, yo no lo tengo, licenciado. Bueno, hay que tratar de buscarlo. Yo tengo el del doctor Larios Ochaita, licenciado, perdón. Sí, ese es el que les estoy preguntando si lo tienen. Porque ahí nos estamos fundamentando. Derecho internacional, derecho nacional y derecho internacional, dice el doctor Larios en el título que le da a este punto. El doctor Padilla nos indica que el derecho lo titula derecho interno o nacional y derecho externo o internacional. Más o menos los dos asumen una misma posición en cuanto a el derecho a esta divergencia que algunos la plantean como un problema de el derecho interno y el derecho internacional. Dice que la discusión tradicionalmente dio origen a dos escuelas. En primero, el doctor Larios dice a la escuela dualista y a la escuela monista. A la escuela dualista nos dice, afirma,
que esta es una cuestión más teórica, académica que real. La realidad apoyada por la jurisprudencia, la legislación interna y la doctrina moderna ha demostrado que existen dos órdenes diferentes, cada uno con sus propias reglas. En su apoyo cita que existen sujetos diferentes, estados, individuos. Existen sujetos diferentes, estados, individuos. Dice que tiene fuentes diferentes en su prioridad. Y las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobados por los estados a través de su órgano competente que las ratifica, incorporándolas a su sistema interno. Entonces, esta escuela dualista es la que trata o es la que enfoca la existencia de dos conjuntos, podríamos decir, de normas, una de orden externo y otras de orden interno. Y para el efecto dice que existe, que existen sujetos diferentes. Uno, en cuanto al derecho internacional, nos dice las normas internacionales o el derecho internacional va aplicado hacia los estados como los entes soberanos más importantes del derecho internacional público. Y en tanto que el derecho interno va dirigido a regular el conjunto de relaciones que puedan darse en el seno de su misma sociedad, de sus propios administrados, en cuanto a justicia, en cuanto a establecimientos de coordinación de situaciones que se dan dentro de los propios estados. Entonces dice, ahí serán los individuos y allá serán los estados. Por eso decimos que hay hay una dualidad, dice, de normas. Unas son de carácter externo y otras son de carácter interno. Y dice que tiene fuentes diferentes en su prioridad. Uno, a nivel interno, decimos, es la ley, son la ley y la jurisprudencia, en tanto que a nivel exterior tendríamos los tratados internacionales, tendría la costumbre, los principios generales del derecho y otros principios del derecho internacional. Esas serían las fuentes. Dice, y las normas internacionales obligan a los individuos solo cuando han sido aprobados por los estados a través de su órgano competente que las ratifica, incorporándolas al sistema jurídico interno. Decir que para que una norma, según este enfoque, para que una norma pueda ser aplicada a un individuo, a una persona que habita dentro de un estado específico, dicha norma o dicha conjunto normativo debió de haber sido aprobado y ratificado por ese estado e incorporado como ley interna.
Entonces, estos son los fundamentos que da la escuela dualista para poder entender de que son dos conjuntos normativos diferentes que aplican a personas diferentes y que tienen fuentes distintas, fuentes jurídicas que los nutren y que son aplicables a cada uno de los derechos de forma específica. Y luego está la escuela monista, que afirma que el derecho interno y el derecho externo forman un solo orden armónico y son manifestaciones de un solo concepto. Y dice que en caso de conflicto entre el derecho externo y derecho interno, algunos afirman que debe prevalecer el interno, otros que debe de ser el derecho externo, y aquellos que sostienen esta segunda modalidad las fundamentan en la imposibilidad de que exista oposición entre el derecho interno y el derecho externo. El doctor Padilla dice, en cuanto a eso, dice que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha establecido como regla general del derecho internacional que un Estado no puede invocar una regla o laguna de su derecho interno como defensa frente a una reclamación apoyada en el derecho externo. Dice que podemos aceptar como buena la posición de Larios, dice, cuando afirma que debe de aceptarse que las contribuciones entre derecho interno y externo son una realidad y entonces estas deben de resolverse conforme a los procedimientos internos de cada Estado. En cuanto a esta posición, la teoría monista dice que no existe contradicción entre un Estado y otro, y que ¿por qué? Para que pueda ser aplicable una norma de derecho internacional en un Estado específico, el mismo debe de aprobarla, debe de ratificarla, tal y como lo manda y lo establece y lo prevé la norma internacional, para poder ser incorporada como norma del derecho interno y pueda ser aplicada a sus connacionales. Dice la autora Loretta Ortiz Alf, añade una tercera corriente, dice, que llama coordinadora conciliadora, y describe dichas tesis parten, al igual que las monistas, de la unificación de las distintas ramas jurídicas en un solo sistema, pero se diferencia en que las relaciones entre ambas son de coordinación y no de subordinación. Para ella existen estas dos sistemas, pero dentro de los mismos no hay una relación vertical de subordinación de una hacia otra, sino que más bien una relación de coordinación entre ambos sistemas. Esta sería una tercera posición que asumida por la autora Loretta Ortiz. Entonces, para concretar y concluir con relación a la existencia del derecho interno,
y el derecho externo, vamos a decir que no hay contradicción, toda vez que para que puedan aplicarse las normas de derecho internacional y que puedan tenerse como normas de derecho interno, debe de ser aceptado, debe ser aprobado, ratificado por los órganos internos de un Estado. Y que a la hora de un conflicto a nivel internacional, ninguno de los estados puede invocar normas internas en su defensa, sino que, contrario a ello, debe de aplicar derecho internacional público. Y eso lo establece como jurisprudencia la Corte Internacional de Justicia en la regla general de que no puede invocarse una regla o laguna de su derecho interno como defensa frente a una reclamación apoyada en el derecho internacional. Rick, le recomiendo si tiene un vasito de agua para que su garganta se refresque, perdone. Muchas gracias, le agradezco. Tengo aquí un pachón, pero he estado tomando. Gracias, muy amable. El que me he visto afectado con una tos desde hace varios días, que no hay manera que logre avanzar. Vamos, que ya nos faltan 5, bueno. Veamos a las fuentes del derecho internacional público. Y dentro de ellas tenemos, les voy a pedir favor, tienen la Carta de las Naciones Unidas, pero quiero hablar del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que está dentro de este mismo, dentro de esta misma compilación. Y fundamentalmente vamos a hablar del artículo 38 del Estatuto de Naciones Unidas. Tienen la Carta de la ONU. Pregunto. No en físico, pero sí en virtual. Bueno, ustedes ya son unos sujetos virtuales. Son del tiempo de la tecnología. Entonces busquemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y vamos al artículo 38. Dice en el artículo 38 que la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. ¿Qué debe aplicar? 1. O literal A, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos convenciones y tenemos tratados. Como
podríamos decir, fuentes principales, como una de las fuentes principales del derecho internacional público. Luego tenemos la costumbre internacional, una práctica generalmente aceptada como derecho. Costumbre internacional, también la costumbre internacional, es decir, aquella práctica generalmente usada por en los diferentes estados o en ese concierto de naciones, en ese concepto, en ese concierto mismo de los estados, una costumbre utilizada, aceptada como obligatoria por todos los estados, es decir, la costumbre internacional que viene a formar parte o a ser fuente principal del derecho internacional. Convenciones internacionales, entonces las fuentes principales las vamos a ubicar con los tratados y convenciones internacionales y la costumbre internacional como parte de este derecho que la vamos a encontrar en todo ese devenir del derecho y con reglas no codificadas del mismo que lo informan y que son parte del espíritu mismo del derecho internacional. Luego tendríamos como fuentes secundarias o como otras fuentes los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, por las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Y luego aparece un segundo párrafo o un numeral segundo en la que dice que la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono si las partes así lo convinieren, es decir, de acuerdo con la equidad, de acuerdo con la consideración de lo que es bueno y que permitirá a la Corte o a los magistrados de una Corte resolver un caso determinado sometido a su conocimiento si las partes así lo deciden que se resuelva de forma excepcional aplicando este principio de equidad. Nos vamos a quedar acá. Los veo la próxima semana, el próximo martes, de esta misma forma, a través de esta misma plataforma. Solo les deseo un feliz fin de semana.